Hola amigos, les habla el licenciado Limni Betancourt. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes la historia de la contabilidad y algunos otros conceptos de mucha importancia. Comencemos. Para ello voy a hacer hincapié a algunos antecedentes históricos, ya que la contabilidad no es una ciencia que nació el día de ayer, sino que su historia se remonta a 45.000 años antes de Cristo, cuando el hombre de Cromañón dejaba señales o constancias de su actividad, que en ese entonces era la caza, en pinturas, en cuevas, en rocas, en árboles. Ya para los años 4000 a 3500 antes de Cristo, se crean los tokens, que eran piezas de arcilla sencillas de diferentes formas, que de alguna manera contribuyó a la invención de la escritura. En ese entonces se le atribuye a los sumerios la invención de la escritura. También se promulga el Código de Hammurabi, que era un documento que contenía la manera en que los comerciantes llevaban sus registros contables. También se comienza a utilizar el ábaco como una herramienta para la contabilidad. Por los años 1700 y 1450 a.C., los egipcios ya utilizaban el papiro como instrumento material de registro contable. Los templos helénicos griegos registraban sus donaciones y llevaban las cuentas en placas de mármol. Y en Roma se crean los libros Adversaria y el Codex o Tubulae, que identifican claramente dos conceptos que hoy en día nosotros los aplicamos: los ingresos o acceptum y los gastos o expensum. Por los años 476 a 1494 después de Cristo, en Europa, más precisamente en Italia, se inventa la imprenta y se consolida el solidus, que era una moneda de oro, como principal medio de transacción e intercambio. En Italia, el fray Luca Pacioli, que es considerado el padre de la contabilidad, crea la obra Tractus 11 y el primer libro para registrar la obtención y aplicación de recursos, basado en la partida doble y el axioma de que no hay deudor sin acreedor. Con la revolución industrial, ya por los años 1900 después de Cristo, y el apogeo del liberalismo y el capitalismo, la contabilidad comienza a sufrir muchas modificaciones de fondo y forma. Se establecen los principios de contabilidad, aparecen las máquinas de contabilidad para el procesamiento de la información, el reloj para marcar la entrada y salida de los trabajadores, el procedimiento mecánico de control de mercancías, etcétera, etcétera. Es decir, gracias a la revolución industrial aparece una era de invención de máquinas que de alguna manera lograron que la contabilidad pueda ir adquiriendo forma como ciencia. Ya en nuestra era moderna, en el año 2000, a principios del siglo XX, empezaron a surgir en todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales, además de sus propias normas, establecieron una serie de convenios y pautas para el ejercicio de las actividades contables. En nuestra era actual, en el año 2020, podemos observar que a través de la globalización y los conceptos de competitividad, toma de decisiones, calidad, productividad, libre comercio, valor agregado, reingeniería de procesos administrativos, se enriqueció el vocabulario contable. Ya en esta época se crean los sistemas contables computarizados, cuya aplicación es normada y facilita enormemente el procesamiento de la información con la ayuda del Internet y de los software. Es decir, en nuestra era actual, la contabilidad que hasta muy poco tiempo atrás se llevaba manualmente, hoy en día se desarrolla con mayor eficiencia en el menor tiempo, gracias y con la ayuda de los sistemas o paquetes contables. Bien, eso fue un poquito de la historia acerca de la contabilidad, pero introduzcámonos un poco
a mayor profundidad en lo que es la contabilidad. Y para eso vamos a referirnos a lo que es el concepto. ¿Qué es la contabilidad? Bueno, pues la contabilidad es un sistema de información que a través de la recopilación, clasificación, resumen, análisis e interpretación de datos económicos relacionados con las operaciones comerciales de una entidad o empresa, nos proporciona información económica y financiera confiable para la toma de decisiones en forma precisa, oportuna y acertada. Pero entendamos un poquito más a profundidad lo que es este concepto de la contabilidad. Es decir, que cuando yo hablo de que la contabilidad es un sistema, estoy hablando de un conjunto de procesos secuenciales, sistemáticamente ordenados, que en base a un insumo, un proceso definido, proporcionan un resultado y que se resume en los siguientes pasos. 1. La recopilación. 2. La clasificación y el orden. 3. El resumen y el registro. 4. El análisis y 5. La interpretación de la información. Cuando yo hablo de recopilación, hablo específicamente de ese procedimiento mediante el cual se obtiene la documentación fuente que origina información para el registro, como ser facturas, recibos, cheques, letras de cambio, pagarés, formularios, impositivos, planillas, boletas de garantía, documentos internos y externos, que de alguna manera constituyen la base de la contabilidad, porque de no existir esta documentación interna y externa, no se podría hacer el ejercicio contable, porque no habría fuente de información. Cuando yo hablo de clasificación, me estoy refiriendo específicamente a aquel procedimiento que consiste en la clasificación y en la ordenación de la documentación fuente de información. Esa documentación que origina registros y que debe ser obviamente por cronología u otro criterio válido. Cuando hablo del resumen, estoy hablando de ese procedimiento a través del cual se realiza el registro y tabulación de la documentación fuente por cronología en libros de contabilidad y o comprobantes contables en función al ciclo contable y haciendo uso de sistemas informáticos contables. Cuando hablo de análisis, estoy hablando simplemente de ese procedimiento a través del cual se realiza un análisis o estudio minucioso de la información que habíamos generado y que está contenida en reportes preliminares, sujetos a ajuste y adecuaciones a normas legales de carácter comercial, tributario y laboral. Finalmente, cuando hablo de interpretación, estoy hablando de ese procedimiento a través del cual se realiza la interpretación de la información contenida en los estados financieros básicos. ¿Cuáles son esos estados financieros básicos? El balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros y estados complementarios de análisis financiero. Ahora veamos un poco los objetivos y los usuarios de la contabilidad. Cuando hablamos de cuál es el propósito de la contabilidad, nos tenemos que referir específicamente a que es suministrar información económica y financiera amplia y oportuna para una buena toma de decisiones, tanto a usuarios internos y externos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la contabilidad? Si el propósito de la contabilidad es suministrar información amplia y oportuna, entonces los objetivos de la contabilidad consisten simplemente en suministrar información sobre la situación financiera afectada por recursos económicos controlados, por su estructura financiera, por su liquidez y solvencia. 2. El desempeño o evaluación de cambios potenciales en los recursos económicos. 3. Los cambios en la posición financiera, evaluación de financiación y operación. 4. Las cualidades y atributos que hacen útil la información suministrada para los usuarios según las NIF. ¿Qué son las NIF? Las normas internacionales de información financiera. Y finalmente, 5. El uso y aplicación de suposiciones, premisas, principios, restricciones, como lineamientos de operación a la elaboración de los informes.
Esos son los objetivos de la contabilidad. ¿Quiénes son usuarios internos de la contabilidad? Bueno, pues son usuarios internos de la contabilidad, accionistas, socios, dueños y propietarios de empresa que necesitan conocer y evaluar el riesgo y la rentabilidad de su inversión o capital. Son usuarios internos, directores, administradores, gerentes, representantes legales, porque les permite ejecutar un proceso administrativo eficiente orientado a los objetivos de la empresa. ¿Quiénes son usuarios internos? El personal, empleados y sindicatos, porque les permite evaluar la estabilidad del empleo y la capacidad de las empresas de responder por las obligaciones laborales. Esos, mis amigos, son usuarios internos de la contabilidad. Y ahora conozcamos quiénes son los usuarios externos de la contabilidad. Pues son inversionistas, entidades financieras, proveedores, el gobierno y las cámaras de industria y comercio, el público en general. Cuando hablo de los inversionistas, pues, ¿por qué son usuarios externos de la contabilidad? Porque desean analizar el rendimiento, riesgo y retorno de su inversión. En el caso de las entidades financieras, desean conocer la capacidad de pago y retorno de su financiamiento bancario. En el caso de los proveedores y otros acreedores, desean conocer la solidez de la empresa a fin de realizar operaciones con esta empresa. El gobierno y las cámaras de industria y comercio desean regular la vigencia de derechos y el cumplimiento de obligaciones. Y el público en general porque les interesa conocer la magnitud de la empresa y la expectativa de crecimiento que tiene obviamente esta empresa. Bien, ahora vamos a ver acerca de lo que es las NIC, las NIP y las bases aplicables en la profesión contable. Bueno, ¿qué son las NIC y las NIP? Bueno, las NIC son normas de información contable y las NIP son normas internacionales de información financiera. Ambas normas son globales y que son emitidas por el IASB, que es una institución internacional que aglutina todo lo que es la normativa en el ejercicio profesional contable a nivel mundial y que constituye un punto de referencia que debe tener en cuenta el contador para elaborar el informe contable y que tiene carácter normativo y explicativo. ¿Cuáles son las NIC? Actualmente existen 13 NIC o 13 normas de información contable, de las cuales destaca en su aplicación cotidiana la norma contable 1 o denominada Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que se dividen a su vez en el postulado básico, que es el de equidad, los principios generales, que son el de ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Y normas particulares, que para la exposición obviamente carecen de especificaciones técnicas. ¿Cuáles son las NIP? Actualmente existen 13 NIP o 13 normas internacionales de información financiera, de las cuales se destacan dos hipótesis fundamentales, que es la base del devengado y el negocio en marcha, 4 características cualitativas, que es la comprensibilidad, la relevancia, fiabilidad y comparabilidad, y 4 restricciones a la información relevante y fiable, que son la oportunidad, equilibrio, el equilibrio entre características y la imagen fiel o presentación razonable. ¿Cuáles son las bases aplicables a la profesión contable? Bueno, pues, constituyen el marco jurídico normativo dentro del cual se debe realizar el ejercicio de la profesión contable. Estos comprenden normas contables como las NIC y las NIP, normas legales, la Constitución Política del Estado, códigos, leyes, decretos supremos y resoluciones, el criterio profesional en aplicación del juicio y facultad para distinguir el bien del mal, la ética profesional como el ejercicio de los puntos de vista especulativo, que analiza lo moral, y lo práctico, que enseña la conducta de acuerdo a normas y reglas. Ahora vamos a ver la información contable. ¿Qué son los estados financieros? Es un conjunto de documentos contables que, en forma resumida, de acuerdo con normas de contabilidad aceptados en Bolivia, proporcionan información en términos de unidades monetarias.
referidas a la situación patrimonial y financiera de las empresas, a una determinada fecha, los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo, la evolución de su patrimonio y los cambios en su situación financiera. Estos documentos contables o estados financieros son los siguientes: el balance general o estado de posición financiera, el estado de resultados o de pérdida y ganancias, el estado de flujo efectivo o estado de cambios en la posición financiera, el estado de evolución del patrimonio o cambios en el patrimonio, las notas complementarias a los estados financieros. Pero vayamos a analizar uno por uno. ¿Qué es el balance general? Bueno, pues el balance general es un estado básico, estático, que proporciona información sobre la situación patrimonial y financiera de la entidad, afectada por sus recursos, su estructura, liquidez y solvencia, así como por los factores externos a una fecha determinada y que incluye los elementos de activos, pasivo y patrimonio. ¿Qué es el estado de resultados? Es un estado básico, dinámico, que proporciona información sobre la rentabilidad de la entidad y su capacidad de generar flujos de efectivo por el ejercicio determinado. Incluye elementos de ingresos operativos, costos, gastos operativos y otras partidas no operativas. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Llamado también estado de cambios en la posición financiera. Es un estado básico, dinámico, que expone el flujo, es decir, los embolsos y desembolsos de efectivo, equivalentes a efectivo o los cambios en los recursos de la entidad originados en actividades de operación, inversión y financiamiento durante un ejercicio determinado. ¿Qué es el estado de evolución del patrimonio? Es un estado básico, dinámico, que proporciona información sobre las variaciones ocurridas en el patrimonio de la entidad por un ejercicio determinado. Incluye los elementos del capital, reservas y resultados acumulados. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Bueno, pues las notas son las aclaraciones al detalle del contenido de los estados financieros y que hacen más comprensible la información expuesta y que deben incluir información sobre los siguientes aspectos. 1. Los recursos económicos y financieros de la empresa, sus obligaciones y su patrimonio. 2. Los cambios en el patrimonio de la empresa. 3. El desempeño de la empresa durante un periodo medido a través de los resultados y sus componentes. 4. El cómo obtiene sus recursos financieros y en qué los aplica. Y finalmente 5. Aspectos que afectan a la liquidez y solvencia de la empresa. Explicaciones y comentarios de la gerencia que ayudan a mejorar la comprensión de la información, como ser criterios contables empleados para preparar a la información y supuestos adoptados para efectuar estimaciones relativas a dicho proceso. Bien, esto fue un poco de lo que respecta a la introducción en contabilidad. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.